Pues porque dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer. Pues porque dices a Jesucristo, hoy no mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya. Vamos a ingresar a la palabra de Dios luego. 135. Cristo guarda siempre. El número 135, hermanos. Nunca puedo encontrar
final, hermanos. Ahora entramos en la palabra de Dios. Nuestro hermano Gustavo, por favor. Amén, hermanos, Dios los bendiga mucho. Hemos estado teniendo problemas técnicos. Amén. Vamos a abrir nuestra palabra de Dios, hermano, en Nehemías. Amén. En el Antiguo Testamento está después de Crónica, de Esdras. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Vamos a leer por el contexto todo el versículo, pero nos vamos a centrar en una frase nomás. Amén. Dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 8, versículo 10, dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Ahora me dirán que el hermano nos está mandando a comer grasa y beber vino. Parece, ¿no? Vamos a entenderlo, amén. Les voy a contar el contexto de esta situación. Como Israel, varias veces hemos estudiado, siempre van desviándose del Señor, ¿no? Siempre andaba tras ídolos y todo eso. Jeremías da una profecía de que Israel iba a ser dispersado, iba a ser totalmente destruido. Y eso pasa, ¿no? Los asirios y babilonios en el año 722 a.C. vienen y conquistan Israel y destruyen todo Jerusalén. Lo destruyen el templo, lo destruyen los muros, destruyen las casas y encima se llevan cautivos a hartos judíos hacia Babilonia. Y también a otros los hacen escapar a todas las naciones que habían por ese tiempo, por ese lugar. A eso se le llama, hermanos, la dispersión, ¿no? Eso es lo que ha pasado con Israel, con 10 tribus de Israel en ese tiempo. Han sido totalmente dispersados por toda la, botados, destruidos, y estuvieron ellos 70 años en esa situación en Babilonia. Y en Babilonia estaba el primero Nabucodonosor como rey, y luego de Nabucodonosor pasa que, como ese tiempo siempre habían guerras entre imperios y había varios imperios, el que dominaba en ese tiempo era el imperio babilónico, pero luego los dominaron los imperio persa, ¿no? Y para eso ya era otro rey y eran otras cosas, ¿no? Después de 70 años. Entonces el rey Ciro de Persia estableció el regreso del pueblo de Israel otra vez a Jerusalén, ¿ya? Y lo van haciendo poco a poco, en tres pasos, en 3 tiempos se podría decir. El primer tiempo, Zorobabel y Josué van a reconstruir el templo, vuelven a reconstruir el templo con un grupo de personas. En el segundo tiempo, Esdras va otra vez regresando con otro grupo de personas. Y en el tercer tiempo, Nehemías regresa para reconstruir el muro, ¿ya? En eso es lo que nos vamos a centrar, en Nehemías, en el regreso la tercera vez ya a Jerusalén, donde se ha reconstruido el muro. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Nehemías era un profeta también, ¿no? Y Nehemías había sido deportado a Babilonia y estaba de esclavo ahí. Y Nehemías era el copero, ya ahora entre los teólogos hay ciertas discordancias, ¿no? Dicen copero, que era el que les repartía al rey sus copas, ¿no? El que le servía, no sé, sus margaritas, su Cuba Libre, no sé. Les repartía, eso dicen unos. Y otros dicen que el copero es el que probaba lo que el rey iba a tomar antes, ¿no? Para evitar que se envenenen, que le haga algún daño. Entonces el copero dice que probaba primero, si no se moría, entonces recién el rey tomaba, ¿no? Entonces el rey siempre tomaba la sobrita de otro, pero mejor comer la sobra a morirse, ¿no? Entonces Nehemías
pasa que un día le cuentan a Nehemías, le dicen: mira, en Jerusalén estamos viviendo mal, nuestras casas están destruidas, nuestro muro está destruido, estamos viviendo mal. Y Nehemías dice que se pone a orar a Dios, ¿no? Todo el capítulo 1 de Nehemías vemos cómo ora al Señor, le hace recuerdo y acepta que lo que le está pasando a Israel es por su mala cabeza de Israel. Y ora por toda Israel, se compunge, llora por todo Israel, ¿no? Y en el versículo 2 dice que mientras él está sirviendo la copa, no el versículo 2, hablo del capítulo 2, mientras Nehemías está sirviéndole la copa al rey, dice que el rey lo nota triste y dice que Nehemías nunca estaba triste. Así que ahí el rey Artajerjes ya dice que lo mira, ¿no? Y le dice: ¿qué pasa? Te veo triste. Y Nehemías le dice: ¿cómo no voy a estar triste, Señor? ¿Cómo no voy a estar triste, rey, si me acaban de contar que mi gente, mi pueblo está sufriendo, sus casas están caídas, que no hay comida, que están mal, que los persiguen, que los molestan? Me siento triste. Y Artajerjes les dice: ¿y qué quieres que haga yo? Y le dice: por favor, déjame ir a construir otra vez el muro, a levantar otra vez a mi pueblo. Y Artajerjes dice que lo apreciaba mucho a Nehemías. Y halla, dice la palabra del Señor, halla favor en el rey. Y el rey le dice: ¿y cuánto vas a tardar? Y Nehemías le dice: bueno, voy a tratar de volver lo más antes posible. Y resulta que lo manda, ¿no? A Nehemías. Y no solo le manda eso, sino le manda unas cartas para que en el camino los ejércitos, los pueblos que estén por ahí, lo dejen pasar. Y encima otra carta más, cuando presenta a otra persona y le dice que me dé madera para las puertas. Todo el rey le dota a Nehemías de un ejército incluso, ya dice que le manda con caballos, con capitanes que lo acompañan y llevan madera, llevan todo. ¿Se dan cuenta cómo Nehemías ha llegado al corazón del rey? Tanto que el rey lo ha ayudado a llegar a Jerusalén y le ha dado material para que trabaje. Ahora comenzamos. Resulta que Nehemías llega ya a la ciudad de Israel y resulta que empieza a hablar con los que están ahí y les dice: reconstruiremos esta nuestra ciudad, el templo del Señor, todo está caído, todos nos han destrozado, es nuestra culpa, pero el Señor es poderoso, el Señor es misericordioso, el Señor nos va a volver a levantar. Y les levanta el ánimo a las personas y las personas dicen: listo, trabajemos, aquí está el material, aquí trabajemos. Y resulta que hay gente que se entera de que están empezando a reconstruir el muro, que están empezando a levantar otra vez Jerusalén y empiezan a hacerle la guerra. Amén. Ahora, son 7 las formas en las que se han opuesto a Nehemías en esta construcción. Yo lo he agrupado en 3 nada más, ¿no? Las 7, para que no nos alarguemos hasta las 2 de la tarde. Dice que se opusieron a Nehemías, a su trabajo, desde 3 puntos de vista: desde la burla, desde el miedo y desde la calumnia y la difamación. Amén. Desarrollaremos esto. Nehemías comenzó, como les dije, orando en el capítulo 1, y en el capítulo 2 nos muestra cómo Nehemías pide ayuda al rey Artajerjes y el rey Artajerjes lo manda y le da todavía el material para construir. Amén. Ahora, los ataques de desánimo que ha pasado. La primera es la burla y la ridiculización. Abriremos nuestras Biblias, hermanos, en Nehemías, el capítulo 4, y no lo cierren, porque vamos a ir leyendo pedazos por pedazos. En realidad son varios, es grande la historia, pero vamos a ir leyendo pedazos por pedazos lo que yo he ido resumiendo. ¿Amén? Nehemías capítulo 4. Vamos a empezar en Nehemías capítulo 4. Del versículo 1 al 3, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos.
Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, se derribará. Ahí estamos viendo cómo se burlaban de Nehemías cuando estaban ya empezando a trabajar, ¿no? Y dice: ¿qué van a hacer estos débiles judíos? ¿Qué cosa se les va a permitir a que vuelvan a hacer su ciudad, a que vuelvan a vivir, a hacer sus sacrificios? ¿Se les va a permitir eso? ¿Van a acabar en un día? ¿No? Ese polvo, toda esa suciedad que está botada, ¿qué van a hacer con eso? ¿Lo van a botar? ¿Se lo van a llevar? ¿Van a reciclar? ¿Qué cosa van a hacer? Se hacen la burla de Nehemías y de todo el pueblo de Israel que estaba trabajando. Y peor aún, una monita, Tobías, le dice, se hace la burla, ¿no? Lo que están construyendo, si un zorrito, que es un pecito pequeño, ¿no ve? Si ese zorrito se sube, se va a caer. Tan rápido lo están haciendo, sin buen material lo están haciendo. O sea, tantas burlas que nosotros mismos, hermanos, en nuestra vida cristiana tenemos, ¿no? Hay gente que se burla de nosotros, que cuando ve que nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, hay gente que se va a venir y nos va a insultar, nos va a degradar, nos va a menospreciar. Vos si eras el más borracho del grupo, si tú me has llevado a mí, yo era sanito, tú me has hecho ser borracho, ¿no ve? Te van a decir, tú vas a predicar si has hecho esto, si has hecho el otro, si tú no tienes dónde caerte muerto, o sea, tantas cosas que hay, que Satanás viene y empieza a hablarte a ti, a tu corazón, cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor. Y precisamente Satanás viene a hablarte así porque sabe que tú eres un instrumento del Señor y eres peligroso para él, para Satanás. Amén. Ahora, ¿qué pasó? El versículo 4 y el versículo 5 dice, Nehemías ora, ¿no? Y dice: oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni sus pecados sean borrados delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Ora al Señor, ¿no? Pero aquí hay una oración medio rara. Lo que está pidiendo es que el Señor los castigue a esas personas. En este tiempo, hermanos, eso estaría mal visto. ¿Por quién ha visto orar a alguien que diga: Señor, a tal persona tú, que se caiga su auto, que se reviente? No, nunca oramos así. En este tiempo no habría eso, ¿no? O sea, en este tiempo, ¿qué nos dirían si oramos? No, Señor, castígalos, que se queme su comida, no, o sea, no hay, ¿no ve? No hacemos eso. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se ha cambiado el enfoque, ¿no ve? El enfoque. En Romanos 12, 19, ¿qué dice? Nos aclara que cuando oremos porque Dios contiene el pecado, pero no al pecador, hermanos. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. O sea, si alguien nos está haciendo daño, en aquel tiempo, a este tipo de oraciones se llama oraciones imprecatorias. Imprecatorio se había llamado que implica o denota un deseo de que alguien reciba algún daño o una desgracia. Ahora imagínate que ores: no, Señor, hazle que sufra este blasfemo, ¿no? Imagínate orar así. O sea, a nosotros nos van a liberar, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento ha cambiado, ¿no? El Nuevo Testamento dice: ustedes no se venguen, ustedes no deseen mal, ustedes no, pero sí aborrezcan el pecado. ¿Amén? O cuando nosotros oramos por el pecado, decimos: tal hermano está en tal situación, hermano, digo: Señor, ayúdalo, levántalo, hazle cambiar de parecer, toca su corazón, cambia su corazón. Por eso oramos, ¿verdad? No oramos porque el Señor castígalo, que se calle, no. Y cuando a veces tú escuchas orar, y a mí me sorprende cuando dicen: en este momento su boca calla y enmudece, dicen, ¿no? Entonces,
es como si le estuvieses volviendo, ¿qué es? Mudo, ¿no? Sordo. Amén. Con esa aclaración, seguimos. Dice que Nehemías ora, ¿no? Ora al Señor y le pide, ¿no? Que de alguna manera que Él se haga cargo, ¿no? de esas personas. Ahora, desde el miedo, Nehemías están trabajando todos los israelitas, levantando los muros, trabajando todos los días, y cuando viene ataques desde el punto de vista del miedo. Nehemías 4, 7 al 9. Nehemías capítulo 4, 7 al 9. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cesados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. ¿Te das cuenta? Cuando ya están viendo que está creciendo el muro, cuando ya están viendo que las puertas ya el marquito ya está apareciendo, se empiezan a enojar, dice Sanbalat, que había sido el gobernador de Samaria, ¿no? Tobías, que había sido una persona importante también de ese lugar, un árabe, ¿no? Los amonitas, los de Asdod, dice, otros pueblos, ¿no? Escucharon que Jerusalén se estaba levantando, que se estaba reconstruyendo. Entonces, ¿qué han hecho? Se han encolerizado, dice, se han enojado, ¿ah? Y querían venir a atacar a Jerusalén con guerra y hacerles daño. ¿Cuál ha sido la respuesta de Nehemías en eso? Versículo 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Hay una oración ahí. Dice: oramos a nuestro Dios. Señor, nos están haciendo daño, nos están queriendo hacer guerra, quieren destruirnos, quieren hacernos daño. Pero no solamente ora, ¿no? Sino acciona también. Dice: y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué han hecho? Se han organizado. Una vez que se han organizado, han dicho: ya, necesitamos voluntarios jóvenes fuertes, tal, vamos a poner guardia. Vamos a poner gente que esté vigilando que no vengan, mientras seguimos trabajando. Ora al Señor y luego acciona. Amén. Luego, rumores, infiltración, hermano. Nehemías 4, versículo 11 y versículo 12. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El versículo 12 dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Primero, infiltrados, dice, que no sepan, ni que vean, ni que se den cuenta, hasta que estemos dentro de ellos y de dentro los matemos. Estaban mandando gente infiltrada. Y luego en el versículo 12 dice que los judíos que vivían alrededor, ¿no? Ellos también los asustaban, dice, ¿no? Les decían: estos en cualquier momento van a venir y los van a matar a ustedes, van a caer sobre ustedes, en vano están haciendo. Y les ponían miedo a Nehemías y al pueblo. A eso la respuesta: ¿qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías versículo 13 al 14 del mismo capítulo 4 dice: entonces, por las partes más bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, pues puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mira lo que hizo Nehemías, y es algo que nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestra familia. Pues dice: puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. La familia
es el núcleo principal de la sociedad y es el núcleo principal de nuestra iglesia. Si hay familias fuertes, hay iglesia fuerte. Las familias ha agarrado Nehemías y les ha dado armas, ¿no? Y seguramente los ha organizado así cada cuatro cuadras, cada 4 metros, no sé, los ha organizado, les ha dado armas y les ha dicho a cada familia, ustedes se encargan de tal parte, de tal parte, de tal parte. Y a las familias, ¿qué cosa les dijo? Peleen por vuestros hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por vuestras mujeres, peleen por sus casas, peleen por lo que más le importa. ¿Qué cosas nosotros hacemos por nuestra familia, por nuestros hijos? ¿Qué seríamos capaces de hacer? Todo, ¿verdad? Todo nosotros somos capaces de hacer por nuestros hijos. Nuestras casas incluso hasta nos pueden quitar, nuestros autos, no importa. Pero cuando se trata de que toquen a nuestros hijos, a nuestra familia, ahí entra realmente nuestra fuerza. Ahí sale nuestro indio, ¿no? Ahí sale nuestra idiosincrasia. Ahí nos ponemos fuertes. Ahí decimos, a ver, que venga cualquiera a ver que por sobre mi cadáver. Y es lo que pasa. Nehemías dijo a cada familia, ¿no? Voy a armarlos, colóquense aquí. Y a los padres seguramente, a los más fuertes, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres, sean fuertes, luchen por lo que les importa. ¿No ve? Eso es lo que hizo Nehemías en respuesta a esta situación. Ahora, la tercera, desde el punto de vista de la calumnia. Al ver que esta gente que quería hacer daño a Nehemías y a los israelitas, al ver que no les hacían caso, al ver que peor se armaban, al ver que se ponían más fuertes, entonces empezaron a inventar calumnias. Amén. Lo acusaban a Nehemías de que él quería hacerse rey. Nehemías capítulo 6, 5 al 8, dice: entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito. Esto atiendan bien, lo entenderemos bien. Se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, como la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Lo empiezan a acusar. Dice que 4 veces Tobías le ha mandado cartas a Nehemías y le ha dicho, mira, nos reuniremos, hablaremos, a ver, ¿qué siempre estás haciendo? A ver. Pero esas 4 veces, dice que Nehemías les respondió, ¿no? Le dijo, estoy trabajando, estoy haciendo una obra importante, no puedo venir a hablar con ustedes, porque si vengo voy a dejar esta obra, y esto es importante, así que discúlpenme, llámenme el año 2030, les dijo, ¿no? Prácticamente. Y resulta que la 5ª vez ya mandaron una carta abierta para que todos lo lean, ¿no? Para que todos lo lean, y dice que en esa carta decía, dicen que tú y los judíos pensáis rebelar al rey de Artajerjes, ¿no? Y que por eso edificas tu muro con la mira de que tú seas el rey. Estás edificando porque tú quieres ser rey, te quieres levantar toda una ciudad, ya te estás proclamando. Dice que ya estás mandando hasta profetas que proclamen, ¿no? Ya hay rey en Israel, ya está bien todo, ya hay rey. La calumnia, ¿no? Las mentiras. Y la respuesta de Nehemías a esto está en el versículo 8, dice, entonces envié yo a decirle, dice Nehemías, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. A Tobías les responde Nehemías y le dice, no hay tal cosa, no pasa nada, tú te estás inventando eso. ¿Te dan cuenta que tanta oposición, tantas cosas que
que le vienen a Nehemías por estar reconstruyendo los muros de Jerusalén, ¿no? Ahora, hay una oración, hermanos. Hay una oración. Nehemías en el versículo 9 dice: porque todos ellos nos amedrentan, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mi mano, dice. ¿No? Fortalece tú mis manos. Dice. Nehemías ora al Señor, le entrega a Él lo que está pasando, pero no solamente ora, sino actúa también, obra, ¿no? Responde y sigue. Aquí lo que no está cambiando es que todos siguen construyendo. Vienen a mentir, vienen a poner miedo, vienen a burlarse, pero el muro se sigue construyendo. Amén. Luego, en el versículo 10 al 14 dice: vine luego a casa de Mesaías, hijo de Delaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Viene alguien y le dice, ¿no? Nehemías, ven, al templo que ya estaba construido, nos entraremos, nos ocultaremos, porque esta noche, hoy día van a venir a matarte. A esto Nehemías responde: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. No voy a entrar. Yo voy a escapar, dice, ¿no? Y el versículo 12 dice: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que yo pecase y les sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Amén. No han podido hacer nada. Encima que cuando le han dicho que tú quieres ser rey, no, te están inventando. Entonces, ¿qué han dicho? Te vamos a matar. Le han ido a meter el miedo, ¿no? Alguien ha ido a decir: ocúltate, te están buscando, hoy, esta noche te van a matar. Pero Nehemías dice: yo voy a escapar. No, el Señor está conmigo. Seguimos adelante. Y se dio cuenta, dice Nehemías, que este hombre estaba hablando porque le habían pagado, ¿no? ¿Te das cuenta el desespero de las personas que están haciendo daño? Y es lo mismo que pasa, ¿no? en nuestras vidas, ¿ya? Lo mismo que sucede en nuestras vidas. Pasa que la gente tiene estas mismas formas de trabajar. Primero se burlan de nosotros, cuando ven que algo estamos haciendo bien, cuando tienen envidia y se burlan de nosotros, cuando no pueden hacer nada, cuando no las hacemos con caso, entonces ¿qué hacen? Amenazan con que nos van a hacer algo, amenazan que nos van a, no sé, seguir juicios, no sé, cualquier cosa. Cuando no les hacemos caso, ¿qué hacen? Nos calumnian, ¿no? Y cuando no hacemos caso a las calumnias, nos amenazan ya con muerte, con cosas más terribles. Esas cosas, hermano, pasan cuando alguien se está levantando con el Señor, cuando alguien está trabajando y Satanás se da cuenta que esa persona va a ser complicada de ganar, cuando esa persona es peligrosa para el reino de Satanás, se da cuenta. Cuando esa iglesia, hermanos, es un peligro para Satanás, va a mandar a estas personas, va a mandar este tipo de problemas, porque Satanás se da cuenta. Cuando una iglesia está distraída en otras cosas, cuando no representa peligro para sus intereses, Satanás no hace nada. Satanás incluso los deja tranquilos para que crezcan, para que hagan. Cuando una congregación empieza a predicar la palabra del Señor tal como es, cuando una congregación empieza a orar, cuando una congregación empieza a trabajar por el Señor tal como el Señor quiere, Satanás va a empezar a mandar a sus enviados, va a tratar de serrucharle el piso a todos, tratar de hacer daño a todos. Ese es el trabajo de Satanás, hermano. Amén. Ahora,
lo que podemos aquí entender, hermano, que no solo es orar. Lo primero que hacemos es orar. Cuando nos pasan estas cosas, lo primero que hacemos es entregarle al Señor los problemas, pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor en oración que nos proteja. Pero no solamente es eso, también hay que obrar, hermanos, hay que hacer lo que Nehemías hizo. Tenía a su gente en una mano trabajando la pala y en otra mano tenía su espada para protegerse, para pelear contra Satanás, contra los lobos, contra las personas que quieren hacerle daño a la iglesia, contra las personas que quieren hacer daño a la persona que quiere levantarse. Ahora, esto no solo es una sola vez, no es con Nehemías. Acuérdate de Josué. Josué le dice, el Señor le dice a Josué: yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas, pero tú esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, ¿sí o no? El Señor ha prometido estar con él, pero él tenía que esforzarse, ¿no? No es que cruzaba las manos. Jesús también a sus discípulos, ¿qué les dijo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero ustedes vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones, ¿o no? El Señor promete, hermanos, la cobertura, promete la protección, promete estar con nosotros, pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que obrar, tenemos que construir, tenemos que predicar. Amén. Tenemos que alzar nuestra espada y defendernos también. Amén. Para concluir, hermanos, tenemos dos cosas que aprender de esta lección, de estas lecciones. Parece, es largo, ¿no? Son como 6 capítulos que he tratado de resumirles. Primero, que Dios nos protege, hermanos, de nuestros enemigos, pero nosotros debemos obrar para conseguir la reconstrucción de lo que estamos esperando, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra vida, ¿no? Nuestros seres queridos. Todos esperamos algún tipo de reconstrucción. De alguna manera hemos sido destruidos, lastimados. Nuestra familia tal vez está en ruinas. Tal vez no logramos que nuestro negocio crezca o algo. Tenemos algo que reconstruir siempre. Debemos orar al Señor, pero debemos actuar también. Debemos trabajar. En mi negocio no puede ser que yo le diga al Señor: Señor, bendíceme, 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 pero voy a las 11 y me recojo a las 12 y me vengo, ¿verdad? No, debo levantarme a las 6 de la mañana y trabajar todo el día hasta que anochezca, y debo seguir trabajando porque el Señor me va a bendecir, pero va a bendecir mi trabajo, va a bendecir lo que yo hago. Y una vez mi mamá me contaba, me decía: hijo, una vez teníamos que comprar una máquina, me decía, y en esa máquina nosotros habíamos hablado con la tienda y nos iban a dar a pagos, ¿no? A 3 pagos nos iban a dar. Teníamos nosotros el dinero del primer pago, pero ¿quién habrá ido a hablarle a la tienda y le había dicho: no, esta señora no paga, nunca paga, no le des, vas a perder? Entonces, cuando mi mamá ha ido, dice, a pagar, o sea, a comprar la máquina con su primer pago, la tienda le dijo: no, señora, no podemos, nos han dicho que usted no paga, no. Y mi mamá dice que se vino llorando porque no pudo comprar la máquina. Y entonces dice que se puso a orar mi mamá, ¿no? Señor. Y en ese momento, en cuanto abrió su tienda, dice que hasta lo que le decimos clavitos, ¿no? Las cosas que no salen, hasta eso se ha vendido, dice. Se ha empezado a vender como loco todo. Y ha reunido el dinero completo para la máquina. Y ella, con la cabeza en alto, fue y compró la máquina al contado, ¿no? Así el Señor bendice, hermanos, cuando nosotros confiamos en Él. Pero no bendice pues cuando nosotros no nos movemos, ¿no? Hasta, hermano, cuando te quieres ganar la lotería y tú oras: Señor, dame la lotería, quiero ganarme la lotería, Señor. El Señor te diría: pero compras por lo menos el boleto, ¿no? Hay los que quieren ganarse la lotería sin comprar el boleto, sin hacer ninguna inversión, sin hacer nada,
¿no? Lo segundo que tenemos que aprender de esta lección, hermanos, es que la familia, hermanos, es el núcleo de la iglesia. Lo que nosotros tenemos que fortalecer es nuestras familias, hermano. Cada papá de familia es un pastor de su iglesia primaria, que es nuestra familia. Y es lo que nos decía esta mañana el hermano Roberto. La familia es lo más importante. La palabra de Dios dice, ¿cómo puedes tú cuidar la iglesia si no puedes cuidar de tu familia? Dice, ¿no? Uno de los requisitos para el pastorado es que tu familia esté bien cuidada, que sea una familia piadosa, ¿no? Que puedas gobernar bien a tus hijos. Es un requisito. Y si nos damos cuenta, es un requisito también para que la iglesia sea fuerte, sea fortalecida. Si hay familias fuertes, la iglesia es fuerte, hermano. En Nehemías 4:13, vamos a recordar, dice: puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Amén. La familia era el principio de la guardia, ¿no? Y en Nehemías 4:13-14 dice: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Una iglesia es fuerte cuando sus familias son fuertes. Hermanos, no nos protege un muro. No vamos a construir un muro. No nos protege una organización. No nos protegen las leyes. Hermanos, el único que nos protege es el Señor. En Nehemías 8:10 dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. El gozo de Jehová es nuestra fuerza, hermano. Cuando nosotros nos gozamos en el Señor, cuando disfrutamos su palabra, cuando lo alabamos, cuando estamos felices con Él, el Señor obra, el Señor trabaja, Él pelea nuestras batallas, dice. Y en nuestra iglesia, hermanos, aunque nos quieran amedrentar, aunque nos quieran obligar a hacer cosas que nosotros no queremos, aunque quieran, no sé, cerrar la iglesia, nosotros tenemos el gozo del Señor. Tenemos que gozarnos, tenemos que cantar, tenemos que alabar, tenemos que alegrarnos, y el Señor va a protegernos. Amén. Eso en todas las cosas de nuestra vida también. Amén. No solo en la iglesia, en nuestra vida. Deleítate, dice, ¿no?, en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Pues porque dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré.